El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, nuevamente saludándoles desde acá de la cabina de Radio Universidad. Es un gusto saludarles nuevamente para traerles un programa muy interesante sobre la geopolítica, sobre las situaciones que pasan a nivel internacional, y para ello pues tenemos invitados de altura. Nuevamente tenemos a Antonio Carrera, quien nos ha acompañado analizando temas estratégicos, pero también vamos a tener una llamada internacional, ya les voy a estar comentando, pero como todos los jueves es un honor estarlos saludando también Carla Roldán y el doctor Mario Roberto Morales, quien es el coordinador general de este programa. Buenos días, doctor. Buenos días, Carla. Recuerde que este es un espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, y todos los jueves de 7:30 a 8:30 am tenemos este espacio para que usted también participe con sus comentarios, para analizar desde un enfoque crítico toda la situación a nivel estratégico, a nivel social, pero político, cultural. Tenemos muchos temas, así que lo invitamos a acompañarnos. Buenos días, Antonio. Gracias por estar con nosotros como todas las veces que lo invitamos tan temprano, puntual. Gracias, Carlos. Buen día. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, comentarles que entonces Antonio, pues él es, lo voy a empezar presentando a él en lo que establecemos la conexión internacional con Denise Small. Y Antonio, pues él ha estado siempre interesado en temas internacionales. Pertenece al movimiento larouchista, que difunde las ideas del estadista y economista Lyndon LaRouche. Este movimiento tiene un semanario que es Executive Intelligence Review, o por sus siglas se conoce como EIR, y es precisamente desde allí que vamos a tener pues con un representante la llamada acá en cabina. Y también entonces Antonio siempre ha participado en medios electrónicos, muy activo en las redes, estudios de economía, y tiene también estudios de estrategia y global. Así que bienvenido, Antonio. Gracias, Carla, nuevamente. Para empezar entonces el programa, los dejo con la introducción acostumbrada de todos los jueves por el doctor Mario Roberto Morales. Gracias. El día de hoy vamos a estar conversando algunas cuestiones relacionadas con la geopolítica global estadounidense y su conflicto con la iniciativa de los países agrupados bajo el nombre de BRICS. Este enfoque geopolítico global es imprescindible para explicarse una serie de dinámicas locales, nacionales, en América Latina, especialmente en Argentina, en Brasil, en la actualidad en Venezuela y por supuesto en Guatemala. Desgraciadamente los analistas guatemaltecos escasamente toman en cuenta la variable global geopolítica cuando tratan de explicar los hechos políticos que ocurren en Guatemala y en la región centroamericana y latinoamericana. Y nuestro interés es precisamente introducir esa variable, sin la cual el análisis local se queda corto, se queda manco. En ese sentido, no voy a extenderme mucho para dar lugar a las participaciones de Antonio Carrera y desde Washington, Denise Small, del Executive Intelligence Review y el Instituto Schiller. Solamente me voy a circunscribir a decir que la pugna global entre los BRICS y Estados Unidos tiene que ver con que los BRICS
vienen proponiendo desde hace tiempo una alternativa a la globalización neoliberal basada en una forma de acumulación de capital que en mi perspectiva es suicida. Uno de sus aspectos es precisamente el mercado de las guerras para hacer crecer la industria armamentista y energética. Mientras que la alternativa BRICS pasa por otros proyectos, por otras propuestas que ya Antonio y Denis se van a encargar de explicar. De modo que el día de hoy estamos haciendo este programa como una antesala de la videoconferencia que se va a realizar esta tarde, a las 5:30 de la tarde, en el auditorio de la Escuela de Ciencia Política en el campus central de la Universidad de San Carlos, el edificio M5, con la participación de Denis Molk, a quien tenemos ya en la línea telefónica desde Washington, y naturalmente también de Antonio Carrera. Este programa, pues, es nada más una antesala de la videoconferencia interactiva de la tarde. Cualquier persona que llegue puede participar haciendo preguntas o haciendo comentarios, de tal manera que quedan ustedes invitados, ¿no? Decía que el asunto de los BRICS y Estados Unidos pues tiene que ver, mutatis mutandis, con algo parecido a lo que ocurrió en la Guerra Fría, parecido pero de ninguna manera igual. Es decir, se trata de una pugna global. Por un lado, la alternativa BRICS tratando de salir de esta forma de acumulación suicida para el mundo, y por otro lado Estados Unidos implementando una serie de medidas entre las que se cuenta la lucha contra la corrupción para mantener su influencia en áreas geográficas que le son fundamentales, ¿no? En todo caso, hay que decir que esta pugna no se trata de una pugna igual a la de la Guerra Fría, porque la iniciativa BRICS propone no imponerse sobre la geopolítica estadounidense, sino en la medida en que eso sea posible, tratar de que Estados Unidos también participe de esta iniciativa a fin de lograr la paz en todo el planeta. Pero para referirse a esto, prefiero dejarlos a ustedes en la voz de nuestros invitados. Así que le devuelvo el micrófono a Carla. Muchas gracias, doctor. Y como usted ya lo comentaba, a la antesala a esta videoconferencia para que ustedes puedan interactuar con nuestro invitado hoy a las 5:30 de la tarde en el Auditorium Jorge Romero y Meri. Se denominó esta videoconferencia como el siglo asiático venidero y el ocaso del imperialismo anglo-norteamericano. La humanidad puede evitar la Tercera Guerra Mundial. Entonces ya tenemos en línea a quienes comentaba nuestro expositor internacional Denis Small. Él es director para Iberoamérica del semanario Executive Intelligence Review y es economista asociado de Lyndon LaRouche. Recordarles también que este es un evento organizado por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por el Centro de Estudios Latinoamericanos Manuel Galich, con el apoyo de Executive Intelligence Review y el Instituto Schiller. Así que, por favor, buenos días, Denis, bienvenido, gracias por estar con nosotros conectado desde tan temprano. Buenos días, es un placer estar con ustedes, como siempre. Gracias, Denis. Pues bueno, como ya nos hacía mención en su introducción el doctor Mario Roberto Morales, creo que es importante que hablemos de todos estos temas y por qué son importantes a nivel geopolítico, pero cómo impactan también todos los países en el globo, ¿verdad? Porque tenemos esta interconexión ya en la actualidad. Empezamos hablando sobre cuál es la situación estratégica global después de ciertos eventos determinantes como lo fue el reciente Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea y esta publicación de las 28 páginas secretas sobre el 11 de septiembre, ¿no? Hay muchos eventos relacionados y que si seguimos una línea, pues vamos a encontrar esas conexiones como el intento del golpe en Turquía y la situación financiera de Europa, pero especialmente en el Deutsche Bank. Si puedes hablarnos de todos estos temas durante nuestro primer bloque del programa, te agradeceremos mucho y así pasamos a otros temas importantes también. Sí, claro que sí. Con todo gusto. Quizás la manera más eficiente de abordar el cuadro estratégico internacional es empezando con esto último que mencionaste, es decir, la situación de bancarrota del banco Deutsche Bank,
de Alemania. Es uno de los bancos más grandes del mundo. El problema que están teniendo no es un problema limitado a Alemania y tampoco limitado a Europa, porque es simplemente un microcosmo de la situación general de todo el sistema financiero del transatlántico, que tiene, por cierto, su sede, su centro en la City de Londres y su sucursal más importante en Wall Street. Estamos hablando de ese tipo de eje, Londres-Wall Street, que está detrás del sistema financiero del transatlántico, que está en quiebra irremediable. Ahora, la situación de Deutsche Bank se ha vuelto un tema de mucha discusión actual desde que el economista principal de ese banco, que se llama Volker Landau, dijo hace una semana que la situación de su banco es de alerta roja, de bancarrota inminente, y que se requiere para su banco y también para todos los bancos europeos, dijo él, 150 mil millones de euros para rescatar esos bancos. Resulta que todos los bancos europeos en este momento tienen 2 billones de euros de deuda morosa, es decir, deuda en incumplimiento, que no se está pagando por la depresión económica de la economía física de la región. Pero Deutsche Bank es una situación particularmente problemática porque ellos tienen la cantidad más grande que cualquier otro banco de Europa de derivados financieros. Tienen 55 billones de dólares en derivados financieros. Ahora, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué diablos es un derivado financiero? Un derivado financiero es simplemente una apuesta financiera. No tiene nada que ver con producción real, no tiene nada que ver con inversión. Es simplemente una apuesta sobre el posible comportamiento futuro de las tasas de interés, de las paridades de las monedas y demás. Y se ha generado una burbuja de proporciones enormes de estos derivados, de casi 2.000 billones de dólares a nivel internacional, que es una burbuja especulativa que no tiene respaldo, no tiene manera alguna de poder mantener esa burbuja a flote. El actual sistema quiere hacer eso a como dé lugar, mantener el control de su sistema y de este cáncer financiero. Y eso de a como dé lugar es la parte donde se introduce el problema estratégico, porque por un lado están desatando una destrucción de las economías físicas, niveles de desempleo inimaginables. Jóvenes en Europa, en países como España, Grecia, tienen desempleo del 50-60% de los jóvenes, y lo mismo pasa en las Américas también. Hacer todo para que se pague la deuda, pero destruyendo la economía física. Esto está llevando a un caos económico, una destrucción que por un lado podría significar la hecatombe del planeta. Por el otro lado, estos mismos intereses de los que estamos hablando, los anglo-norteamericanos del sector del transatlántico, han desatado terrorismo como una forma de guerra irregular. Y me refiero en particular a los grupos islamistas, a Al-Qaeda, Estado Islámico, al-Nusra, todo lo que hemos visto recientemente, que como lo ha denunciado el señor LaRouche por literalmente décadas, estos no son grupos locales, estos son grupos creados, financiados y desplegados por los mismos intereses financieros centrados en Londres. Son operaciones británicas actuando a través de Arabia Saudí, y esto es algo que ahora se ha comprobado, si eso faltaba, con la revelación de las 28 páginas que mencionaba sobre el 11 de septiembre. El otro elemento del cuadro es que estos mismos intereses financieros están desatando guerras por todos lados para tratar de imponer su voluntad geopolítica, como hemos visto en Libia, en Siria, en Irak, en Yemen, en Afganistán, en todos lados, pero todo con la intención de rodear a Rusia y a China con la amenaza de una confrontación hasta termonuclear para lograr sus objetivos
objetivos. Ahora, Libia es una cosa, pero Rusia y China son otra. Y ellos han hecho muy claro que simplemente no van a permitir que se elimine su soberanía, no van a dejarse doblegar, y esto crea una situación de un tremendo peligro estratégico internacional. Básicamente, cuentas resumidas, si se trata de mantener el actual sistema financiero internacional, nos va a llevar o a una hecatombe económica con consecuencias de despoblación o guerras hasta nucleares con los mismos resultados. La solución, para decirlo muy rápidamente, está en la dirección de lo que la RUS siempre ha propuesto, pero ahora ha tomado este caso de Deutsche Bank para decir, tenemos que salvar a Deutsche Bank. Ahora, no salvar el Deutsche Bank de los 55 billones de euros en derivados, salvar el Deutsche Bank, que era ese banco antes del asesinato de su jefe Alfred Herrhausen en 1989, que lo asesinaron por eso mismo, porque él estaba proponiendo moratoria a la deuda de los países del tercer mundo, préstamos para infraestructura y desarrollo real para Polonia, Rusia y demás, y cambiar el sistema financiero en general. Entonces, si ahora tomamos esta emergencia de Deutsche Bank y lo utilizamos para lograr un viraje a nivel internacional, en el sistema internacional, de esa manera podemos a la vez reducir el peligro de guerra, también acabar con el terrorismo y crear las condiciones económicas para el verdadero desarrollo de las poblaciones a nivel mundial, como lo propone los BRICS. Perfecto, gracias, Denis. Es importante, creo que también valdría la pena resaltar un poco qué fue lo que se reveló en la publicación de estas 28 páginas secretas, indicando precisamente que en los atentados estuvieron involucrados muchos, bueno, se cree, ¿verdad?, es que son del gobierno, de Arabia Saudita. Entonces, ¿cómo esto impacta realmente en la concepción que se tiene del terrorismo en el Medio Oriente, pero también con el intento de golpe allá en Turquía? O sea, ¿tiene alguna relación? ¿Podemos conectarlo de alguna manera? Sí, absolutamente. Lo que queda demostrado con las 28 páginas es lo que mucha gente ya había denunciado, pero como eran secretas esas páginas, los mismos autores de las páginas, que era de la comisión que había estudiado el 11 de septiembre, no podían decirlo públicamente. Pero como el señor LaRouche había denunciado, y también, por ejemplo, el senador Bob Graham, ex senador Bob Graham de Florida, que fue uno de los autores de este estudio y que quería que se revelara públicamente lo que decían las 28 páginas, ahora queda demostrado absolutamente, como acabas de mencionar, que el gobierno de Arabia Saudita estaba involucrada en el 11 de septiembre con el financiamiento, con el apoyo logístico, con el entrenamiento de los que realizaron esos atentados el 11 de septiembre. Y hasta la fecha Arabia Saudita sigue involucrada, pero hasta las cejas en el terrorismo internacional, como se ve en el caso de Estado Islámico, Al-Nusra y demás. Pero no es Arabia Saudita nada más. La cuestión aquí es que detrás de Arabia Saudita está la monarquía británica. Y esto a través de un acuerdo que establecieron con el príncipe Bandar, que cuando lo del 11 de septiembre era ni más ni menos que el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, luego pasó a ser jefe de inteligencia de Arabia Saudita. Pero Bandar en los 80 llegó a un acuerdo con los británicos que se llama Al-Yamama, y ese acuerdo era de un trueque secreto, confidencial, de petróleo saudí por armas británicas, de lo que sobraba, cuentas resumidas, una cantidad muy grande de miles de millones de dólares, lo que se usó para financiar el terrorismo. Ahora, uno de los grupos financiados siempre por los británicos son los yihadistas de Chechenia, los chechenos, que lanzaron dos guerras en contra de Rusia para tratar de destruir a Rusia. Quizás ustedes se acuerdan de esos horripilentos incidentes donde los terroristas chechenos tomaron unas escuelas de muchachos de primaria en Rusia y simplemente mataron a centenares de niños.
Bueno, estos son los mismos chechenos que también están activos en Turquía. Y todo indica que, aunque el presidente Erdogan, que es una persona bastante desquiciada y que ha estado respaldando al Estado Islámico, pero en el momento en que Erdogan llega a un acuerdo con Putin, hace 3 o 4 semanas, y empieza a tratar de estabilizar la situación, en ese momento se lanza este conato de golpe en contra de él. Ahora, no conocemos todos los detalles, eso queda todavía por esclarecer, pero todo apunta y señala en la dirección de Londres, de los británicos y el aparato checheno que ellos siempre han controlado. Entonces, lo de las 28 páginas es un buen inicio, pero no es el fin del asunto, no es la solución, porque hay, además de esas 28 páginas que ahora pues dicen en blanco y negro que fue Arabia Saudita la que estuvo involucrada en eso, además de eso, hay literalmente 10.000 páginas todavía confidenciales que un juez federal en el estado de Florida está examinando sobre la relación de los terroristas del 11 de septiembre en el estado de Florida también con Arabia Saudita. Y el punto aquí es que hay que jalar ese hilo. Si se jala, si se revela todo eso, si esto se hubiera hecho hace 10 o 15 años, se puede decir, como lo dijo el senador Graham, no hubiéramos tenido los incidentes terroristas de Charlie Hebdo, o los incidentes de Bruselas, o los más recientes de Niza. Okay. Este aparato es un aparato de guerra irregular controlada por los mismos intereses financieros que se sienten los dueños del mundo y que para mantener su control están dispuestos a lanzar terrorismo y hasta guerra termonuclear. Pero se les puede parar y esa es la idea. ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar la situación, crear un nuevo paradigma a nivel internacional? Perfecto, Denis, muchísimas gracias por esa primera intervención. Yo creo que vamos a encaminarnos ya a nuestra primera pausa, pero para que nuestros radioescuchas se queden con este programa, les vamos a comentar que vamos a hablar sobre la reciente cumbre de Bai, porque acá en esta cumbre queda claro que China asume o asumirá el liderazgo mundial en cuanto a las inversiones de infraestructura. Así que por favor lo invitamos a quedarse con nosotros a través de acá de la señal en FM, pero también en línea a través de www.radiosac.tk. Ya volvemos con este interesante tema. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tavo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los 5 años. Empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Daran. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tavo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan.
Yo, Rosa Morales, soy una persona con discapacidad física. Vivo en Zacatepeques y trabajo como contadora. Estoy esperando en la oficina al personal del CONADI, que lleva a cabo la Encuesta Nacional de Discapacidad, a realizarse de junio a octubre y tiene el objetivo de conocer cuántas personas con discapacidad hay en el país. Así como yo, espéralos tú también. Recíbelos con confianza. Cuéntale si eres una persona con discapacidad o si tienes algún familiar con discapacidad. Encuesta Nacional de Discapacidad de junio a octubre 2016, realizada por CONADI, acción conjunta para una participación plena. Con el apoyo de Universidad 92.1. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Bien, amigos, regresamos a este programa de hoy en el cual estamos hablando sobre, es una antesala a la videoconferencia interactiva desde Washington que habrá hoy en el Auditorium Jorge Romero y Meri a partir de las 5:30 p.m. en la Escuela de Ciencia Política, al cual se denomina el siglo asiático venidero y el ocaso del imperialismo anglo-norteamericano. Estamos conversando con Dennis Small, quien es expositor internacional y director para Iberoamérica del semanario Executive Intelligence Review y economista asociado al movimiento Lyndon LaRouche. Así que dejamos una pregunta antes de irnos a esta primera pausa, y es importante porque hubo una reciente cumbre del BAI, se llama la cumbre, y en la cual pues queda claro que China realmente asumirá el liderazgo mundial en cuanto a las inversiones de infraestructura. Entonces quisiéramos que Denis nos explique cómo es que impacta esto a nivel internacional y en la economía, en las finanzas internacionales, pues esto puede representar un nuevo paradigma chino, ¿verdad? El paradigma chino sobre el desarrollo y cuáles son los principios de esta economía física que este movimiento promueve. Así, para hacer esa relación y que nosotros comprendamos, porque vamos a entrar también a platicar cómo es como guatemaltecos tenemos que estar bien informados y comprender cuál es toda la geopolítica, cómo se está moviendo a nivel internacional, para poder también comprender muchos hechos que se dan a nivel local y que nos afectan. Así que los dejo nuevamente con Denis para que nos responda a esta pregunta y ya iniciamos entonces con otros temas. Sí, claro, cómo no. Yo me gustaría precisar que para poder entender lo que pasa a nivel internacional, sin lugar a dudas se requiere información y estar al día y tener evaluaciones y análisis. Eso es cierto, pero el problema principal que encontramos nosotros aquí del movimiento de Lyndon LaRouche en Estados Unidos, al igual que internacionalmente, no es tanto una falta de información, aunque la falta de información es abrumadora a veces. Hay un exceso de ignorancia impresionante, como lo estamos viendo actualmente en la campaña electoral, donde nos vemos reducidos a dos probables candidatos, que el uno es peor que la otra y la otra es peor que el primero. Pero es un problema de la manera en que la gente piensa, no lo que piensan, sino cómo piensan, que es lo que da pie al problema. Me refiero a lo siguiente: el caso de China y la orientación de China y los BRICS sobre la economía internacional no es simplemente una manera diferente de pensar en cuanto a la economía financiera internacional. El punto es que se tiene que partir desde el concepto de economía física, no economía monetaria. Y esto es lo que están haciendo los chinos. Y en efecto, este no es un descubrimiento chino, esta es la base del renacimiento
dorado, es la base del desarrollo industrial en Occidente cuando lo hemos hecho exitosamente, como el caso, qué sé yo, de la restauración Meiji en Japón o el periodo de crecimiento industrial bajo Abraham Lincoln en Estados Unidos o Franklin Roosevelt. Básicamente el aspecto monetario o financiero se vuelve secundario o terciario y tenemos que concentrarnos en cuáles son los pasos que se requieren para mejorar la productividad de la economía. Productividad no medida en términos de ganancia monetaria, sino en términos de lo que mueve el avance de una economía. Y eso es la creatividad y el avance científico, la cultura clásica, que permite que el hombre siempre descubra nuevas tecnologías, nuevos avances, que permitan que el hombre produzca más con menos. No en términos de dinero, sino en términos de lo que el hombre puede producir físicamente con avances científicos. Nosotros como especie somos diferentes de cualquier otra especie porque tenemos esa capacidad de creatividad y de descubrir los principios físicos universales que caracterizan el universo. Ahora, lo que está haciendo China en ese sentido, y los BRICS con ellos, no es sino enfocar en ese aspecto. Y esto está a la vista de todos, para cualquier persona que quiera leer los escritos del presidente de China, Xi Jinping, y no quedarse en las versiones tergiversadas de los grandes medios internacionales. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el 2014, el presidente Xi Jinping le ofreció a Estados Unidos que participe en toda su política de la nueva ruta de la seda, o el puente terrestre mundial, o lo que ellos llaman una franja, una ruta, grandes proyectos de infraestructura, el canal interoceánico en Nicaragua, el ferrocarril transcontinental en Sudamérica, la promoción del canal del Gra en Tailandia, los grandes ferrocarriles de alta velocidad que cruzan desde Shanghái y cruzando todo el centro de Asia, llegando hasta Europa. Pero la orientación de Xi Jinping en esto es que esta es la salida a la crisis creada por la especulación. Por supuesto, eso no se puede mantener si uno quiere también garantizar la existencia de esos 2.000 billones de dólares del cáncer financiero. Pero lo que dijo Xi Jinping, les voy a leer 2 o 3 citas muy cortas, dice: existe solo una tendencia en el mundo actual, y esa es la paz, el desarrollo y la cooperación, ganar, ganar. Es decir, todos ganan. Y dice, quienes la siguen, prosperarán, y quienes van en su contra, perecerán. Y dice, la participación activa de Estados Unidos y otros países pertinentes es bienvenida. Ahora, luego Xi Jinping aclara lo que él es el motor de la economía. Y lo menciono porque la RUSH comparte esta orientación y creo que es la clave para salir de la crisis. Dice Xi Jinping, también en el 2014, los jóvenes deben atreverse a innovar y a crear. La innovación es el alma que impulsa el progreso de las naciones y es una fuente inagotable de la prosperidad de los países. ¿Dónde está el nuevo camino? Se encuentra en la innovación científica y tecnológica y en la transición acelerada al crecimiento impulsado por la innovación. Tenemos que desatar al máximo el potencial enorme de la ciencia y la tecnología como la fuerza productiva primaria. Cierra comillas. Y esto en efecto es lo que está haciendo China, es lo que propusieron y están haciendo en esa conferencia a la que te refieres del BAI, del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y es toda la orientación de los países de los BRICS. Y es por eso, por cierto, que esta misma banca internacional que mencionábamos están tratando de destruir a los BRICS, tratando de agarrarlos por el eslabón más débil. Programas de desestabilización en contra de Sudáfrica y ahora de manera mucho más prominente en contra de Brasil. Sacar el B de los BRICS, que es Brasil, tratando de desestabilizar a ese país, tumbar el gobierno democráticamente electo de Dilma Rousseff
y establecer un gobierno tecnócrata que va a aplicar la política económica de los bancos, es decir, del cáncer. Entonces, ante esa orientación está la idea del nuevo paradigma que centraliza el enfoque económico en esa creatividad singular de la especie humana. Tenemos que regresar a los principios del Renacimiento dorado, a los principios de Miguel de Cervantes, de William Shakespeare, de Dante Alighieri, y en ciencia de gente como Einstein, para desatar esa creatividad que siempre es la solución a las crisis económicas. El cáncer se tiene que eliminar y se tiene que dar más bien pie a la creatividad humana con el desarrollo de todos los factores de ciencia y tecnología de la producción y en particular asegurar un futuro para los jóvenes, no de desempleo, que es lo que tenemos ahora en Europa y en Estados Unidos y en Centroamérica y en todos lados, sino un futuro productivo en base a ciencia, tecnología y cultura clásica avanzada. Ese es el nuevo paradigma y China simplemente está haciendo lo obvio en ese sentido. Deberíamos nosotros sumarnos a ese esfuerzo internacional. Perfecto, Denis, gracias. Y es importante resaltar sobre esta iniciativa del BAI, ¿verdad? Porque tiene otro paradigma. Claro que el Banco Mundial tiene 183 países incluidos, pero acá ya se están apuntando hacia otras regiones. En un primer momento se pensó que iba a ser solamente para los países asiáticos, sin embargo, según documentos que nos proporcionaron y nos facilitaron también y que vamos a compartir, esta iniciativa también tiene en la región latinoamericana varios candidatos y entre ellos está Chile, Colombia, Venezuela y así en África y en otros continentes. Pero bueno, creo que es importante entonces ahora también comentar sobre otros temas en cuanto a la problemática que se puede desatar. Vamos a hablar directamente de la situación local. Y creo que acá pues se da otra temática como es la lucha contra la corrupción. Yo creo que es importante hablar sobre la relación que hay entre esta lucha contra la corrupción y la relación que guarda esta táctica intervencionista en Iberoamérica con la operación italiana Mani Pulite o Manos Limpias. Sí, absolutamente. Mira, aquí hay un problema de semántica, en cierto sentido, que esconde un propósito político bastante nefasto. Yo me opongo a la corrupción. Empecemos con la corrupción de Wall Street. Empecemos con la corrupción de la City de Londres. Empecemos con la corrupción de Tony Blair, que mintió descaradamente para lanzar una guerra en Irak, como se reveló en la Comisión Chilcot. Hablemos de la corrupción del banco HSBC, que financia a través del lavado de dinero del narcotráfico mexicano, como quedó demostrado, el terrorismo internacional del Estado Islámico y Al-Qaeda. Esa corrupción absolutamente hay que eliminarla. Pero lo que pasa es que más bien esos intereses de esos bancos y de Wall Street lanzan lo que ellos llaman campañas anticorrupción para deshacerse de gobiernos que no les gustan, como en el caso de Brasil. Y el precedente de esto es, como mencionaste, el caso de Mani Pulite de Italia, o Manos Limpias, que se lanzó a principios de los 90 y quienes lo hicieron, uno de los principales autores fue ni más ni menos que el entonces director general del Ministerio de Finanzas de Italia, Mario Draghi, que luego pasó a ser jefe del Banco Central de Italia y ahora es jefe del Banco Central Europeo. Y lo que hicieron fue tumbar todas las instituciones nacionales de Italia, las buenas, las malas y las feas, todas fue tierra arrasada con la idea de establecer gobiernos, entre comillas, tecnócratas, es decir, un gobierno en Italia que aceptaría la sumisión total de Italia a esta locura de la eurozona y la política de la banca internacional. Y ahora vemos los resultados de eso también con la insolvencia total de la banca italiana bajo la dirección de Mario Draghi. Entonces hay que esclarecer que ese precedente es lo que buscan en otros lados. El aparato que los realizó en el caso de Italia fue Transparencia Internacional, que es un grupo que viene directamente del Banco Mundial. O sea, todos los principales directores de Transparencia Internacional, además de George Soros,
es la gente del Banco Mundial, y ellos son los que pusieron todos los procuradores y todos los fiscales y todos los jueces, en el caso de Italia, que lanzaron esa tierra arrasada. El señor LaRouche ha comentado en varias ocasiones, y es muy importante recordarlo, que en la política siempre hay que mirar no lo que sale de la boca de la persona, no los rollos, sino hay que mirar lo que están haciendo sus manos y sus pies. Porque como los magos, a veces lo que hacen las manos y los pies es mucho más importante que la gran palabrería que sale de las bocas y que se difunde en los grandes medios. Y yo recomendaría que cualquier análisis del tema de la corrupción tenga presente ese principio muy útil para evaluar la situación internacional. La corrupción que hay que eliminar es la corrupción del sistema transatlántico en quiebra. Hay que reorganizarlo por bancarrota, eliminar el cáncer financiero y establecer un sistema internacional enfocado en economía física, donde se emitan créditos para el desarrollo físico, científico avanzado para toda la población mundial, de más de 7.000 millones de seres humanos, donde de nuevo reactivemos esa creatividad esencial del ser humano, que es el verdadero motor de la economía. Yo creo que ese es el nuevo paradigma que hemos de buscar. Muchas gracias, Denis. En vista de que tanto la región centroamericana como Guatemala suelen quedar invisibilizadas en los análisis de los grandes medios internacionales, actualmente en nuestro país se libran feroces debates, a menudo ataques personales en relación a la naturaleza de la lucha contra la corrupción aquí, ¿no? Nosotros hemos denunciado la lucha contra la corrupción como una táctica estadounidense que precisamente busca remover gobiernos indeseables, no necesariamente antiestadounidenses, sino indeseables para sus planes geopolíticos, en este caso el plan para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Y la oposición es feroz, es decir, los ataques son feroces, porque se interpreta la lucha contra la corrupción de una manera moralista, y la CICIG, que es la instancia de Naciones Unidas encargada de hacer esta limpieza de mesa para viabilizar el plan para la prosperidad, pues se la tiene ya en una instancia casi de santificación, igual a la fiscal general del Ministerio Público aquí, ¿no? Entonces, cuando uno introduce la variable de la geopolítica global, la variable de los BRICS, y relaciona el caso de Guatemala con las mismas tácticas que usaron en Argentina y en Brasil actualmente y que están usando contra Venezuela, pues los argumentos en contra son que eso es teoría de la conspiración o que el analista es paranoico, ¿no? Y a nosotros nos gustaría mucho escuchar digamos, la percepción que se tiene ahí con ustedes en el Executive Intelligence Review y en el Instituto Schiller y en general en el movimiento larouchista sobre este pequeño caso triste de Guatemala, ¿no? Un país invisibilizado en relación al resto de América Latina. Si nos hicieras favor de darnos tu percepción. Sí, yo creo que esta gente que habla de que no está pasando nada, que todo es paranoia del observador, que cree en la teoría de la conspiración, esa es la historia más vieja que siempre utilizan, o que los magos políticos tratan de usar para esconder la mano, ¿no?, que está asestando el golpe. Eso es lo que nos decían, por ejemplo, sobre las 28 páginas, ¿no? No, ustedes están paranoicos. ¿Cómo hacia Arabia Saudita? Eso es imposible. Arabia Saudita son nuestros mejores amigos y nos dan petróleo y qué sé yo. Y claro, luego cuando sale publicado eso es exactamente como habíamos denunciado. O el mismo caso de Brasil, que es un caso muy significativo por tratarse de los BRICS. Me tocó la semana pasada asistir precisamente a una ponencia que dio en Washington, en el Instituto Woodrow Wilson, el juez encargado del caso Lava Jato, el caso de corrupción en Brasil, el juez Sergio Moro, que
bueno, sin entrar en muchos detalles sobre eso, hubo una pregunta interesante entre todos. Yo traté de hacer una pregunta, pero no me llamaron para hacer la pregunta porque iba a hablar de Manipulite, de Italia, y de Mario Draghi, y que si Sergio Moro se consideraba quizás el Mario Draghi de Brasil. Pero una pregunta que sí le hicieron es, señor juez Moro, ¿es cierto o no es cierto que usted fue entrenado por el FBI? Y él dijo, ay, aquí de nuevo estamos con las teorías de conspiración de la Guerra Fría. Y luego dijo, no tengo comentario al respecto. Se no quiso responder. Ahora, es algo conocido, como hemos documentado, que Sergio Moro fue invitado a Estados Unidos por el Departamento de Estado en el 2007, donde fue entrenado por el Departamento de Justicia, por el FBI y por gente encargada acá de desatar en Brasil exactamente lo que está ocurriendo ahora. Esto es algo que se está realizando a control remoto desde Washington y Londres. Y creo que podríamos decir lo mismo respecto a la situación de Guatemala, sin entrar a los detalles y los pormenores, que es un asunto para ustedes. Sin lugar a dudas, toda la campaña anticorrupción y ese tema que se ha lanzado en Guatemala viene con esa misma intención. Y es necesario para que la población y los grupos políticos se coman ese cuento y se traguen que el asunto de que ese es el gran tema del día, es importante cegarlos a la realidad estratégica real. Y en ese sentido creo que el trabajo que ustedes están haciendo con sus intervenciones de radio y con las conferencias y demás es extremadamente importante para dar el contexto de lo que está pasando en Guatemala para la gente que está dispuesta a tener una mente abierta para ver lo que está pasando en realidad, porque ese contexto es la realidad fundamental. Y sin lugar a dudas, si vemos todo el cuadro centroamericano, por ejemplo, el canal interoceánico de Nicaragua, en el que está participando una compañía china muy importante y que el gobierno de Nicaragua ha lanzado, es algo que Washington y Londres quieren asegurar que nunca ocurra. Y no quieren que en Centroamérica en general, desde Panamá hasta Guatemala, haya un respaldo a ese tipo de orientación. No nada más ese proyecto, sino la orientación en general de que esta región, ahora dominada por el narcotráfico y por la destrucción de la economía, donde hay economías no viables y por lo tanto la población simplemente para sobrevivir está huyendo camino a Estados Unidos, la idea de que esta región se podría desarrollar y podría tener ciencia y tecnología avanzada, como es el ejemplo de este proyecto de Nicaragua, o el ferrocarril de alta velocidad para cruzar por el tapón de Darién y luego conectarse por toda Centroamérica a la red ferroviaria que cruzaría por el estrecho de Bering, por un túnel, y luego conectarse al puente terrestre mundial que China y Rusia están elaborando. Ese tipo de orientación es lo que no quieren que se conozca y por lo tanto entretienen a la gente con cuestiones como las campañas anticorrupción para crear las condiciones, como bien indicadas, que para ellos son más viables. Es una suerte de Pokémon Go que están creando para toda la población, donde tratan de confundir y emocionar a la gente con una realidad virtual que no es real. Y esto es realmente muy nefasto. Sé que no tenemos tiempo para hablar de todo eso, pero yo quería soltar por lo menos esa pequeña bomba polémica, porque Pokémon Go es exactamente el ejemplo de lo que es el problema que vive el planeta hoy día. Perfecto, sí, me parece muy importante que traigas ese fenómeno a colación. Creo que vamos a continuar analizando la temática global. Yo te pido por favor que te quedes en línea para que podamos platicar con Antonio acerca de por qué entonces también a nivel local es necesario que los guatemaltecos pues no se cieguen ante los problemas globales que nos afectan. Vamos a pedirte que te quedes con nosotros antes de cerrar el programa y así vamos a conversar sobre nuestra última pregunta que teníamos preparada, pero que creo que es una buena idea cerrar con ella, ¿verdad? Porque este es un peligro de verdad de guerra que puede afectarnos, una guerra mundial.
Y entonces creo que es importante hablar sobre este paradigma que pueda cohesionar, pero eso lo vamos a dejar para el último. Vamos a continuar entonces hablando de lo local con Antonio y ya volvemos contigo, Denis. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, sí, creo que fue muy oportuna la reflexión de Denis en cuanto al tema de cuál es la raíz de fondo del problema de la corrupción, no solo en Guatemala, porque él lo está identificando, yo creo que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, de que el germen de la corrupción no está en los gobiernos locales, no está en los políticos, está en el sistema económico, un sistema económico que tiene sus raíces en el sistema financiero internacional. Entonces, acá en Guatemala se nos ha vendido la idea que con meter a ciertos corruptos a la cárcel, con hacer una limpia en el gobierno, con quitar a ciertos personajes políticos escandalosos, se va a solucionar el problema de la corrupción. Muy bien lo decía Denis, ¿no? O sea, que el problema de la corrupción es Wall Street, son todas esas políticas especulativas a nivel internacional, y lo que hay que hacer para acabar verdaderamente con el problema de la corrupción es meter al sistema financiero internacional en bancarrota y reestructurarlo completamente. Acá en Guatemala no se está hablando de eso, no se está poniendo la mira en esa problemática de fondo. Los medios de comunicación nos están bombardeando con que, por lo menos, por ejemplo, el caso de Byron Lima Oliva, su asesinato, su posible conexión con este problema del intento de asesinato con la fiscal, todo ese círculo mediático. Y estas reflexiones de fondo no se están dando. Yo creo que ese es muy oportuno señalarlo. Ese es nuestro enfoque, ese es el propósito de este programa y de la videoconferencia en la tarde, ¿no? Centrarnos en lo que realmente va a cambiar nuestra realidad y nos va a hacer una sociedad y una economía más humana. Sí, es importante, y así como lo expresaba Denis también, acá los fenómenos que sean mediáticos a través de los cuales pues nos enfocamos en otras cuestiones, o como lo decía Denis, el fenómeno de Pokémon Go, ¿verdad? Que es a nivel mundial y que es cuestionable, y hay que ver el trasfondo también de por qué suceden estas situaciones. Entonces, ya después de esta intervención de Antonio, vamos a ir entonces a la última pregunta para poder hablar un poco y contextualizar también la conferencia, la videoconferencia interactiva que va a haber. Entonces, creo que es importante que hablemos sobre y concluyamos sobre la actual crisis global, ¿verdad? Que encarna este peligro de guerra mundial. Cómo toda esta situación de la reestructuración del sistema financiero, o bien la apuesta de China para invertir más en infraestructuras o en economía física, como tú bien lo comentabas, cómo este paradigma puede cambiar o puede cohesionar la estabilidad mundial, Denis. Vamos a concluir y también vamos a finalizar con intervenciones de nuestro coordinador, el doctor Mario Roberto Morales, y de nuestro invitado Antonio Carrera. Sí, claro. Bueno, lo que decía hace un momento Antonio es muy pertinente, de que tratan de distraer a la gente con cuestiones secundarias y que la gente simplemente emocional y psicológicamente se hace bolas, se hace nudos con esas cuestiones secundarias. Esta es una vieja táctica, no solamente del Imperio Británico, sino del Imperio Veneciano anteriormente, del Imperio Bizantino. Presentarle a la gente una realidad falsa en la que ellos tienen una gran inversión psicológica para luego controlarlos. Es decir, controlar el tablero de ajedrez y luego no importa cuáles son las movidas que ellos toman. Por ejemplo, el caso de guerras religiosas. Se desata una situación, por ejemplo, en Europa, en el siglo XVII, de guerras a muerte entre católicos y protestantes, o el periodo de las grandes cruzadas anteriormente, de que el enemigo del cristiano es el musulmán, supuestamente. Y claro, hoy tenemos candidatos que están diciendo lo mismo. Esto es absolutamente falso. Están creando una imagen falsa de cuál es el problema y cuál es el enemigo, para que la gente no tenga una visión global real del problema. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la especie humana es una sola. Tenemos diferencias de idioma, de nacionalidad, de género, de color de la piel, de religión, de todo lo demás. Y son diferencias históricas y culturales a veces importantes, pero importantes para que cada cultura
cultura, cada gran religión, cada nación aporte lo mejor de su historia y de su civilización clásica a lo que es ese gran concierto de las naciones. Tenemos que encontrar lo que significa el bienestar común de la humanidad. Y eso depende de que cada nación, cada cultura, cada religión se conceptualice como algo que aporta algo a esa creatividad universal. Y eso es lo que más teme el Imperio Británico, como lo temía el Imperio Veneciano. El nuevo paradigma que se requiere es exactamente ese, donde la economía internacional se rescata no con especulación multimillonaria, sino en base a este concepto del hombre y la creatividad que parte de eso. Y creo que esa es la manera y la única manera de alejar el peligro de guerra. Tenemos que eliminar esa fuerza que ahora está centrada en Londres y en Wall Street, que es lo que ha dado pie a este tipo de problema. Y estamos en un momento, yo quiero dejarlos con una nota optimista, yo creo que estamos en un momento que es de gran peligro, pero también de grandes oportunidades. En Estados Unidos ustedes saben que siempre la lucha ha promovido el regreso a la ley Glass-Steagall, es decir, separar la banca para que prospere nada más la productiva y la especulativa al basurero. Ahora, qué sorpresa que el Partido Demócrata y el Partido Republicano ambos tienen en su plataforma electoral la ley Glass-Steagall, no por los partidos, menos por los candidatos, sino por una presión muy grande de la base de la población que está harta. Bien, muchas gracias, Denis. Nos movemos en la dirección correcta, estoy convencido que hay una solución para la humanidad. Te vamos a agradecer, hemos llegado lamentablemente al final de este programa, pero le queremos indicar a nuestra audiencia que vamos a seguir hablando de estos temas en la videoconferencia interactiva contigo hoy, más tarde a partir de las 5:30 en el auditorio Jorge Romero y Meri. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Denis. Te dejamos por ahora, pero con el compromiso de poder platicar contigo y ampliar sobre estos temas. Llegue esta tarde a la Escuela de Ciencia Política a las 5:30 para este foro. Y no se distraiga pensando en quién mató a Byron Lima y quién va a matar a la fiscal general. Eso es una cortina de humo. Lo esperamos esta tarde. Hasta pronto. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.